Bien. ¿Se está compartiendo la imagen? El PowerPoint. Sí, profe, la portada se ve, la primera página. Había gente sin admitir acá. Disculpen, pero estoy aceptándolos a todos. No sé por qué no se conectan desde sus mails institucionales. Bien. Bueno. Tengo que empezar, así que unos minutitos más y ya comenzamos. Bien, así nadie se atrasa y todos pueden seguir con sus actividades. Bien. Bueno, como ya saben, hoy vamos a ver la unidad 4, comenzamos, ¿no? Hoy vamos a ver la unidad 4, que es la alimentación en las distintas etapas de la vida. Teóricamente, Wendy va a participar en esta clase. Me dice que está intentando conectarse. Ahí está. No sé si ya está, pero no hay problema. Nosotros vamos a ir comenzando, igual ella se encargaría de un tema. Licenciado. Bien. Wendy. Licenciado, ¿me escucha? Sí. No, le habla Trejo Laila. Estoy sin dispositivo, pero estoy escuchando la clase con mi compañera, con Valdés Araceli. Bueno, enseguida voy a pasar, más tarde paso a asistencia, ¿no? Bien. Bien. Bueno, estamos admitiendo gente. Ahí está Wendy. Bueno. Hola Wendy, ¿cómo estás? Con Justo estaba hablando, le estaba presentando los temas. Y bueno, que vamos a ver la alimentación en todas las etapas de la vida. Por supuesto que pueden participar, pueden hablar, de mi preferencia que pregunten, pero en esta modalidad no suele ser lo común, digamos, que pregunten tanto. Así que, bueno, ya saben que en cualquier momento que los consideren, me frenan, me preguntan si tienen dudas, si hay algo que no entiendan. Y la idea es que yo dé los temas de la alimentación en las distintas etapas de la vida y que Wendy específicamente hable de la etapa del embarazo. Que por supuesto ella puede hacer aportes, o yo también le puedo hacer aportes a ella, ¿no? En ese sentido no hay problema. Bueno, comenzamos. Bien, ya hemos esperado, ya hemos admitido mucha gente. Comenzamos. Como ustedes ya saben, yo les vengo diciendo, la alimentación, la nutrición,
en las distintas etapas de la fisiología o las distintas etapas de la vida va a significar cambios, ¿verdad? Cambios en las necesidades de nutrientes, cambios en la cantidad de nutrientes que necesita una persona o un niño, pero siempre estos cambios vamos a estar hablando dentro de la nutrición normal, ¿bien? Son cambios propios de diferentes estadios fisiológicos, pero sin que haya ninguna anormalidad, sin entrar a hablar de la fisiopatología, que eso va a ser luego del primer parcial. Bien, pero va a haber modificaciones que es necesario conocer porque no es lo mismo ser varón, no es lo mismo, para el organismo no es lo mismo ser varón que mujer, ser niño que ser adolescente, que ser lactante, que ser adulto mayor. Y dentro de eso, al mismo tiempo, ser un adulto no es lo mismo un adulto que tiene sobrepeso u obesidad que un adulto que llega a un estado nutricional adecuado a la adultez. Es decir, las condiciones van a ser distintas, por más que estemos hablando dentro de la nutrición normal. Bien, creo que siguen entrando. Vamos a aceptar un poco más y ya no voy a cortar más la clase. Bien, como les decía, bueno, son distintos y las necesidades van a ser distintas de acuerdo al tamaño corporal, de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad y de acuerdo a la composición corporal que tenga esa persona. No es lo mismo una persona que hace deporte que alguien que no hace deporte o que tiene un trabajo sedentario, por ejemplo, va a tener un distinto gasto calórico. Entonces las necesidades nutricionales son distintas, son diferentes en las distintas etapas de la vida del ser humano, por supuesto. Bien, les hago una pregunta, a ver si apelo a la picardía un poco de ustedes. ¿En cuál les parece que el ser humano es donde va a necesitar más cantidad de calorías por kilo de peso? ¿En cuál etapa de la vida? En la niñez. En la niñez. Perfecto. En la niñez, perfecto, de la pubertad. Bien, exactamente. Bueno, lo que a mí me interesaba es ver si podían diferenciar el concepto ese de necesidad de calorías totales respecto a las necesidades de calorías por kilo de peso o por masa corporal. Bien, por supuesto que si yo hablo de calorías y respecto a calorías totales, ¿quién va a necesitar más? ¿En qué etapa de la vida? Los adultos ya no. Bien, esa han dudado un poco más. Exactamente, un adulto, porque pensemos que yo estoy hablando de calorías totales, bien, del número total calórico que va a consumir por día y que en relación al peso corporal va a ser un adulto respecto a en términos de calorías totales. Pero si hablamos de las calorías por kilo de peso, es decir, la energía relativa al peso que necesita, va a ser mucha más calorías por kilo de peso que necesita un niño. Les pongo un ejemplo. Un niño puede necesitar, un niño recién nacido de 3, 4 kilos, 100 calorías por kilo de peso. Entonces, supongamos que pesa 4 kilos, va a necesitar 400 calorías por día. Bien, entonces, pero él está consumiendo 100 calorías por cada kilo de peso. En cambio, un adulto necesita de 25 a 30 calorías por kilo de peso. O sea, la cuarta parte en relación al peso. ¿Se entiende? Un niño necesita 100 calorías por cada kilo, mientras que un adulto necesita 25 calorías por cada kilo. Pero por supuesto que si yo hago el cálculo de calorías totales, ese 25 calorías lo multiplico por 70, que sería el peso de un adulto. Bien, entonces me va a dar un valor mucho mayor a las 400 calorías que consume un niño. ¿Se entiende esa diferencia o no? ¿Queda claro? Sí, se entiende. Perfecto, bueno.
Bien, esa sería entonces, en términos de calorías por kilo de peso, la etapa de crecimiento son las que más van a demandar energía necesaria para que el cuerpo, para que el organismo funcione adecuadamente. No solamente para que funcione adecuadamente, sino para que crezca, bien, para que se reproduzcan las células, para que aumente de tamaño. Entonces eso va a tener una demanda extra de energía que en el adulto ya no va a necesitar. En el adulto va a necesitar solamente las calorías para mantenerse, de mantenimiento, pero ya no tiene que crecer, ya no tiene que aumentar de tamaño, ya no tiene que aumentar el volumen, el número de células, etc. Bien. Entonces, bueno, la nutrición, como estamos viendo, va a ser diferente a lo largo de las distintas etapas de la vida, siempre dentro de la nutrición normal. Vamos a comenzar hablando por la primera etapa, que va a ser de la lactancia materna. Que eso, como yo siempre les digo, y como ustedes mismos me hablan, lo manejan mejor que yo, ¿verdad? Los enfermeros son como los expertos en lactancia materna, y está perfecto que así sea, porque es algo que se tiene que promover, que se tiene que promocionar, incluso desde antes del nacimiento del bebé. Bien, lo ideal, está demostrado, es que las madres tengan esa información durante el embarazo para que después puedan tener una lactancia materna más exitosa. ¿Por qué es tan importante la lactancia materna? Yo esto siento que ustedes ya lo saben mejor que yo, pero bueno, igualmente forma parte de la clase, así que lo repasamos, digamos. Podemos decir que es el alimento perfecto, que es el alimento ideal. Bien, que eso no va a suceder nunca más a lo largo de toda nuestra historia vital. No vamos a tener un alimento que sea el alimento ideal. Bien, no existe. En ese momento es en el único que existe un alimento que es ideal. Bien, que va a ser específico de la especie, que eso hablábamos la otra vez en la última clase, que yo les daba el ejemplo de cuando introducíamos la leche de vaca en un niño que todavía era muy pequeño y que tenía permeable la mucosa del intestino, entonces podía entrar alguna proteína entera sin haber sido hidrolizada a aminoácidos, ¿verdad? Entonces, esta proteína, al entrar entera, no en fracciones, no en aminoácidos, iba a generar una respuesta inmunológica, porque iba a ser un cuerpo extraño, bien, un antígeno. Y existía una alta probabilidad de que ese niño tenga después, a raíz de esa situación, una intolerancia, una alergia a la leche de vaca, que es algo que se está dando un montón, y es justamente culpa de esto, de que cada vez hay una mayor utilización de estos sucedáneos de la leche materna. Y entonces tiene este componente que es muy importante, que es, si esto sucede, que entra la proteína en el intestino permeable, no hay ningún problema, porque hay una especificidad de la especie. O sea, no necesita, no puede generar, disculpe, estoy aceptando, no puede generar esa respuesta inmunológica porque es específico, porque es de la misma especie y porque hay una compatibilidad total. Bien, ahora yo les consulto, ¿qué pasa si el niño ese nace antes de tiempo? Si tiene mayor déficit o carencias nutricionales. ¿Cómo? Tiene mayor carencia nutricional, tiene más inmaduro su sistema, por lo tanto la leche le puede ser, si no es la materna, la de fórmula puede ser o sea, más agresiva, por decir así. Mucho peor, exactamente. Bueno, sí, hablando de prematuro, alguien preguntaba, pero ustedes vieron que los prematuros, bueno, no sé, eso es algo que los prematuros necesitan una leche, una composición de la leche distinta, que tenga un poco más de proteínas, bien, de lo que tiene la leche, incluso de lo que tiene la leche materna del niño a término. ¿Tienen alguna idea de qué es lo que sucede en esos casos? Cuando el niño es prematuro.
Su sistema, por ejemplo, gástrico está más inmaduro, no se formó el tiempo correspondiente, por lo tanto quizás metaboliza del mismo modo las grasas o las proteínas o bueno, lo esencial, los nutrientes esenciales. Bien, claro. A ver, sí, hable. ¿Quién está? Wendy. También. Sí. Bien, bueno, sí, alguien ahí había dicho, una alumna. Disculpe, profesor, no se ha escuchado nada. No se ha escuchado. Bueno, no, lo que dice, lo que estaba diciendo es que eso me doy cuenta ahora que entre ustedes no se escuchan. ¿Puede ser que haya una diferencia en la leche de la madre? Una diferencia, a ver, Florencia, Carolina, ¿una diferencia en qué sentido? Como que yo ahora les voy a adapta, digamos, a las necesidades del niño. Perfecto, por ahí va. Bueno, lo que había dicho Wendy y también una alumna, creo que Susana, es que entre ustedes no se escuchan, entre las dos ventanas me refiero, que iba a ser lo correcto la implementación de la leche materna, por más que el niño sea prematuro. Porque, como decía ahí Florencia Vidal, hay estudios que han demostrado que la leche materna se transforma, se adapta tanto, es tan perfecta, que incluso cuando el niño es prematuro, es pretérmino, cambia la composición química, que está demostrada que es adecuada incluso en los niños pretérminos para hacer la principal alimentación. Bien, que está más alta en proteínas, tiene un poco menos de hidratos de carbono y que, bueno, cumple la función, ¿verdad? Esta que estamos buscando. Entonces, esa sería la respuesta correcta, que el alimento, incluso los niños prematuros, pretérmino, va a ser el alimento ideal, ¿bien? Porque la leche se adapta de acuerdo a las necesidades. Cuando un niño pretérmino está demostrado que tiene una composición distinta y que es más rica en proteínas. Y por supuesto que también aparece otro componente fundamental que va a ser el calostro, que va a ser la primera bajada, va a estar entre las primeras bajadas y que va a tener un alto componente proteico, de proteínas, de células inmunológicas y que le va a otorgar inmunidad, bien, a ese niño, a ese recién nacido. Nosotros pensemos que cuando nacemos tenemos un intestino que es prácticamente estéril, bien, que no estéril en el sentido de que no tiene flora bacteriana, bien, solamente tiene una pequeña, un poco de una sustancia oscura que ha sido producto de que el niño viene tragando líquido amniótico y lo viene digiriendo y que también hay proteínas. Bien, ¿y cómo se llama esa sustancia oscura que está en el intestino y que la va a eliminar en los primeros días de vida? Meconio. El meconio, perfecto. El meconio, que eso es una pauta fundamental, que el niño elimine el meconio va a ser fundamental como un indicador de la salud, bien, del niño. Pero, y a partir de la alimentación se va a comenzar a generar toda una flora bacteriana en el intestino y que, entre otros beneficios, ¿cuál es que va a tener en el lactante? Va a tener los beneficios nutricionales que ya hemos visto. Tiene la composición nutricional perfecta, lo que el niño necesita. Y si es pretérmino, también tiene más altas las proteínas, protección inmunológica, porque tiene células inmunológicas, profilaxis de la alergia, va a evitar estos cuadros que estábamos diciendo de la intolerancia por la alergia a la leche de vaca, a la alergia a las proteínas de leche de vaca, que bueno, eso también está relacionado con la especificidad de cada especie. Por supuesto que va a estar siempre lista y siempre a la temperatura adecuada. Bueno, la protección inmunológica va a estar relacionada también con la protección frente a las infecciones y
también va a tener una función extra que no aparece acá, que es la de promover una flora intestinal protectora. Viene una flora intestinal que es rica en bacterias benéficas. Bien, que también, esa es otra cosa que también está recontra demostrado, como los niños alimentados con fórmulas, sobre todo con leche de vaca, desarrollan una flora intestinal. Ustedes saben que nuestra flora intestinal es como totalmente individual. Cada persona tiene su propia flora intestinal, su propia composición, equilibrio de bacterias benéficas y patógenas, etc. Entonces, que está demostrado que el consumo de estos azúcares que tiene la leche materna también va a promover que se desarrolle una flora intestinal benéfica y protectora, que también va a ser protectora de las infecciones, protectora de las enfermedades. Bien, va a tener muchas funciones y también ya se le está encontrando beneficios a largo plazo. De hecho, hay estudios que también demuestran que los niños alimentados con fórmulas tienen mayor predisposición a tener sobrepeso y obesidad que los niños alimentados con leche materna. O sea que tenemos todas las condiciones para decir que la leche materna es el alimento ideal, perfecto, para la primera etapa, y que por supuesto no solamente va a tener beneficios para el niño, sino también va a tener beneficios para la madre. Bueno, acá no hago mucho hincapié en lo psicológico y lo cognitivo, pero también va a ser constitutivo del desarrollo. Piense que está en un momento, el niño está en un momento de plenitud neuronal, digamos, y donde se empiezan a desarrollar las conexiones, donde mueren muchas neuronas y también aumentan otras conexiones o cambian las conexiones de acuerdo a los estímulos que tenga ese niño. O sea, está como en un momento de pleno desarrollo cerebral. Y a su vez tiene poca conexión con el mundo externo. Bien, es algo que empieza a adquirir con el desarrollo, la capacidad de ver, la capacidad de distinguir, que por ejemplo recién aparece a los 3 meses, que pueden centrar la mirada y pueden distinguir. Entonces, su conexión va a ser principalmente, que eso lo estudia mucho la psicología, ¿verdad?, a través de la oralidad, a través de la alimentación. Va a ser la forma en la que va a recibir el principal estímulo de la vida, o sea, el principal estímulo del mundo exterior, y que va a tener un rol fundamental en su desarrollo cerebral. A su vez, va a tener muchos beneficios para la madre: recuperación tras el parto, menor sangrado, disminución del riesgo de osteoporosis, protección frente al cáncer de ovario, disminución de la incidencia de cáncer de mama, beneficios psicológicos, bien, sobre todo, bueno, primero por todos los beneficios que acarrea el hecho de tener una lactancia materna instalada, las comodidades que eso significa, y segundo, y también, o en el mismo grado, también la importancia que se le da al hecho de poder alimentar. Es como un poco frustrante no poder instalar una lactancia materna adecuada o exitosa, como se le llame. Bueno, además de el ahorro de tiempo, de dinero, de trabajo, de todo esto que yo les estaba diciendo recién. Disculpe, sí. profe. Sí. La parte que decía de las neuronas del sistema nervioso no escuchaba nada, ¿me lo puedes repetir? A ver, la parte de las neuronas. Cuando nosotros nacemos, en los primeros meses de vida, hay una reproducción de neuronas que aumentan de forma exponencial, crecen muchísimo. Y luego de eso empiezan a disminuir, pero a disminuir de forma normal, ¿verdad? Y a partir de eso se elaboran redes de distintos tipos, conexiones que están relacionadas con los estímulos. Bien, pero bueno, que es un proceso totalmente normal. Luego empiezan a bajar el número de neuronas porque empieza a disminuir, pero dentro de lo normal. Y en ese sentido, todos los estímulos, principalmente la alimentación, que es lo que yo decía que se recibe en los primeros meses de vida, es muy constitutivo
para esta formación de redes neuronales. Bien, por eso tiene un impacto a nivel cognitivo, porque de alguna forma un niño bien estimulado va a tener un mayor desarrollo de su potencial cognitivo, cerebral, porque va a estimular estas conexiones neuronales. A lo que voy es que es una etapa muy activa neurológicamente hablando, y la principal manera de estimular el desarrollo cognitivo de las neuronas, de las conexiones neuronales, es a través de la lactancia materna, porque es un niño que todavía no entiende el mundo exterior, sino que lo entiende solamente a través de la fase, de la etapa oral, bien, de la alimentación. Con el paso de los días y de los meses, empieza a poder enfocar, a poder ver, a poder distinguir las cosas, etc. Bien, eso era. Cualquier duda, me frenan. Continuamos. Muchas gracias. Y algo muy importante, que las calorías, que la lactancia materna va a aportar todas las calorías que el niño que recién nacido va a necesitar. Bien, absolutamente todo. No va a necesitar agua, no va a necesitar jugo, no va a necesitar nada por fuera de eso. Eso, así fundamental. Siempre y cuando llegue hasta los 6 meses, porque luego de eso puede, por más que continúe una lactancia materna exitosa, el tamaño corporal de ese niño ya va a ser mayor a la cantidad de calorías y de nutrientes que puede aportar la leche materna. Es decir, si bien va a seguir cumpliendo una función fundamental, sobre todo al principio, que va a estar casi todo el aporte de nutrientes que necesita cubierto por la lactancia materna, ya no va a ser suficiente en su totalidad. Entonces, vamos a tener que acudir a una complementación. Esta complementación va a entrar a través de la alimentación complementaria. Bien, que se va a dar desde los 6 meses, bien, porque eso son los estudios que demuestran que es la edad donde las calorías y los nutrientes que aporta la lactancia materna dejan de ser suficientes para permitir un crecimiento a la velocidad en la que está creciendo ese niño. Bien, y la función de esta alimentación complementaria va a ser justamente esa, la de aportar las calorías necesarias para que siga creciendo al mismo ritmo, que sigue siendo altísimo, si bien no es el mismo de los primeros 3 meses de vida o de los segundos 3 meses de vida, sigue siendo muy alto. Paulatinamente va a ir disminuyendo, pero sigue siendo muy alto. Bien, se dice que en el primer trimestre gana aproximadamente 800 gramos por mes, en el segundo 600, en el tercero 500 y en el cuarto trimestre 400, 300. O sea que va disminuyendo la velocidad en la que crece. Bien, pero igual sigue siendo muy alto esa velocidad de crecimiento en comparación con cualquier otra etapa de la vida. Y esta alimentación complementaria, además de las calorías que necesita, va a aportar los nutrientes críticos, los nutrientes que son clave para que este crecimiento se pueda seguir dando. Un nutriente clave va a ser el hierro. Y si bien la lactancia materna va a aportarse, si ustedes se acuerdan de, creo que nos ha sido la última clase, hablábamos un poco del hierro, de que era un mineral muy complejo, de que digamos, si provenía de la mioglobina de origen animal, se absorbía un 20%, 25, entre un 20 y un 30% con mucha suerte. En cambio, si era de origen vegetal, se absorbía menos del 10%. Entonces es un nutriente crítico. Sin embargo, la leche materna va a tener una cantidad no muy alta, pero que va a ser muy biodisponible, que se va a aprovechar altamente, como todos los nutrientes de la leche materna. Sin embargo, por el tamaño corporal que va a alcanzar ese niño a partir de los 6 meses, ya no va a ser suficiente. Entonces, un nutriente crítico que va a ser necesario incorporar en la alimentación complementaria va a ser el hierro. Bien, y un alimento que va a ser clave en este momento va a ser las carnes rojas, por una cuestión de ser el alimento menos alergeno de las carnes y su alto contenido de
y por su alto aporte de hierro y su alta biodisponibilidad, por ser hierro hémico. Bien, entonces, generalmente se va a tratar de incorporar la carne roja, aunque sean muy pequeñas cantidades, a los 6 meses, entre los 6 y los 7 meses. Muchas veces los libros hablan de los 7 meses. ¿Por qué? Porque si un niño viene comiendo, se supone que el niño viene solamente alimentándose de lactancia materna exclusiva, es todo un proceso incorporar alimentos, que ustedes, las que son madres, ya sabrán, o los que son padres también, que el tema de la incorporación de alimentos a partir de la lactancia materna va a generar todo un estrés, un mundo nuevo, bien, unas situaciones que se van a interpretar de muchas maneras desde la psicología, pero que van a representar una dificultad. No es que se le va a dar a un niño un alimento y lo va a probar chocho. Y bueno, entonces toda esta progresión se la va a hacer lentamente, tranquilamente. Lo que se dice es que se le va haciendo probar distintas texturas, distintos colores, distintos sabores. Recuerden que nosotros solamente conocemos hasta ese momento el sabor dulce, bien, por los azúcares que tiene la leche materna, y que no es necesario incorporar la sal, pero de a poco va conociendo los alimentos salados, que por supuesto no en el gusto que tenemos los adultos, que es cultural, que son alimentos muy salados, sino que progresivamente. Y bueno, entonces se va a ir y que se va incorporando los alimentos de a uno, bien, de a uno un día, otro día, y para que vaya conociendo las distintas texturas, los distintos sabores. Entonces ese va a ser un proceso que va a llevar hasta la incorporación de la carne, pero en general, en la práctica, la recomendación es que la carne no demore más de 2 semanas en ser incorporada en la papilla, y no procesada, hecha puré, sino picada en pequeños pedacitos para que pueda sentir la textura. Y bueno, eso también va a ser constitutivo del desarrollo. Y también es algo que me olvidaba, que tiene que ver con la alimentación complementaria, es que empieza a perder el reflejo de la protrusión, bien, ese de sacar la lengua, de que es necesario para la succión de deglución. A partir de los 6 meses se pierde. En esa etapa, en ese interín entre los 5 y los 6 meses, se empieza a perder, y por eso también es que se desarrolla la capacidad de deglutir. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de crecimiento y desarrollo, le decía, el desarrollo es la adquisición de funciones, pero también es la pérdida de otras, que este proceso es necesario para la adquisición, muchas veces para la adquisición de nuevas funciones. Bueno, eso pasa con el reflejo de protrusión de la lengua. Se pierde y aparece la capacidad de deglutir alimentos y no solamente de succionar. Bien, por eso también es otro indicador de por qué biológicamente es tan importante la incorporación de la alimentación complementaria a partir de los 6 meses. Nutrientes críticos como el hierro, principalmente, es algo clave, para mí es como el ABC, porque es también un periodo crítico para la aparición de las deficiencias nutricionales y de las anemias en la niñez. Bien, un niño que está bien alimentado, hay que sostener esos depósitos de nutrientes, entonces incorporar el hierro tratando de que no pasen más de 2 semanas o 3, pero eso es el tiempo. Por supuesto, respetando la incorporación y respetando todo este proceso que es la alimentación, que el niño pruebe y, digamos, y conozca un mundo nuevo, acompañado por la madre o padre, podríamos decir, o la persona que sea la encargada de cuidar a ese niño, pero que acompañe ese proceso de alimentación. Bien, no es ponerlo al niño con la papilla y ponerse a ver tele y que el niño haga lo que quiera. ¿Y por qué? Esto también, aunque parezca increíble, desde esta etapa ya aparece la formación de los hábitos alimentarios, que también hemos hablado nosotros en clase, que creemos o que no tenemos mucha explicación por qué nos gustan tal cosa, o por qué nos gusta o no queremos saber nada con tales alimentos, y en realidad siempre hay una explicación, siempre hay, si buscamos profundamente, o muchas veces ni siquiera nosotros sabemos, pero en realidad existe, hay una conexión de dónde comienza esa historia con determinados alimentos, por qué no nos gustan las verduras, por qué no nos gustan las frutas, por qué no nos gustan
los lácteos, que no es tanto. Bien, entonces la formación de los hábitos alimentarios comienza en toda esta etapa, incluso desde la alimentación complementaria, y que se va a mantener para toda la vida. Por eso que se recomienda que los alimentos, que cuando empiezas a probar alimentos salados, sean muy bajo nivel de salado, y que tengan muy bajo nivel de sal, de sodio, porque la idea es que se instalen hábitos de alimentación saludable y no que consuman por ahí la cantidad de sal que estamos consumiendo actualmente en nuestra alimentación occidental, en nuestra alimentación, en el patrón alimentario argentino, como lo dicen las guías alimentarias, que lo que mandan es a disminuir el consumo de sal porque tenemos un nivel de tolerancia muy elevado a lo salado, digamos, y a la vez tenemos elevadas prevalencias de hipertensión arterial, que, bueno, está relacionado con todas las enfermedades cardiovasculares. Si todo este proceso fisiológico continúa, aparece la nutrición, vamos a la etapa infantil, bien, la nutrición en la etapa de la infancia. Generalmente se las clasifica en etapa preescolar y etapa escolar, que yo también les decía, ahora lo vamos a ver un poco, ahí está. El crecimiento humano es un proceso que está determinado genéticamente, en el sentido de que nos marca cuál es nuestro potencial, hasta dónde podemos llegar. A eso se refiere con la determinación, no es que desde que nacemos estamos determinados genéticamente y no podemos cambiar nada, sino que nos marca nuestro potencial, pero a la vez nuestra historia, nuestra trayectoria para llegar a ese potencial va a estar mediada o modulada por el ambiente, por las condiciones de vida que tengamos. Y eso incluso sucede desde la vida intrauterina, por las condiciones a las que nos expongan nuestra madre. Si tenemos una madre que ha tenido bajo peso, que ha tenido desnutrición, probablemente nosotros tengamos algún déficit nutricional y probablemente, o hay mayor probabilidad de que ese niño tenga bajo peso, que sea pretérmino y que, bueno, tenga una menor salud, tenga algunas complicaciones en la etapa perinatal. Entonces esta historia del crecimiento humano comienza en la vida intrauterina y se va a mantener en toda la infancia mientras esté en crecimiento. Bien, y cuál va a ser el ambiente que va a modular. Va a haber factores endógenos y factores exógenos. Lo endógeno va a ser, lo interno. Por un lado, la información genética que ya hemos visto, y por el otro, lo endocrino, lo hormonal, y la salud orgánica, que no tenga ninguna otra dificultad orgánica, ningún problema a nivel de órganos, de sistema, bien. Y después lo exógeno va a ser la alimentación como algo fundamental, los factores afectivos que cada vez cobran mayor relevancia y las condiciones sanitarias. Las condiciones sanitarias es tener agua potable, tener piso en condiciones de higiene. Con eso me refiero que, por ejemplo, si hay un niño que vive en un piso que es de tierra, difícilmente pueda lograr condiciones de higiene adecuadas, si conviven con animales que también no tienen adecuado control veterinario, que salen y entran trayendo parásitos, bacterias. El tratamiento de las excretas también, muchas veces los animales son los que terminan contaminando cuando no hay un correcto tratamiento de excreta, cuando no hay cloaca. Y el agua potable, que va a ser lo fundamental. Y volviendo a los factores afectivos, hay cada vez gana mayor preponderancia lo afectivo. Bien, hay una autora alemana que estudia el crecimiento y que habla de esto, de que hace ejemplos de niños que han estado expuestos a hambrunas en las guerras, en la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, y muestra cómo los niños que parece ser que el factor incluso más fuerte que esto
tómenlo con pinza, para que yo les cuento simplemente, pero no me van a decir que lo más importante es lo emocional que la alimentación. Simplemente que hay autores que ya están afirmando eso, que tiene lo afectivo tiene tanto peso como lo nutricional. Que si un niño es nutrido, pero no tiene afecto, no crece. Bien, y ella tiene investigaciones que lo demuestran. ¿Por qué es tan complejo y tan crítico y clave esta etapa? Algo que ya vimos alguna vez. A ver, tienen que activo el puntero. Por la velocidad de crecimiento que se da en esta etapa. Bien, hay dos grandes etapas de velocidad de crecimiento, ya lo digo rápidamente porque ya lo hemos conversado, que una va a ser sobre todo en el primer año de vida, bien, que la media sería esa línea, la más oscura, que va a estar altísimo, esa es la velocidad ya de centímetros o de kilos que gana en un tiempo determinado, en este caso son años, bien, y fíjense de alto que está al comienzo de la vida y cómo empieza a decaer, bien, y acá aparece en la etapa, primero sería la preescolar y después la escolar, donde hay un crecimiento estable, le dice que es como un crecimiento en meseta, que quiere decir que el niño sigue creciendo, no es que ha dejado de crecer, sigue creciendo pero a velocidades moderadas, bien, a una velocidad regular, podríamos decir, estable. Entonces, como yo les decía en alguna clase, es frecuente que estos niños tengan poco interés por el alimento, ¿bien? Que jueguen más, que busquen jugar más con la comida o se distraigan con lo primero que aparezca, que sea la historia de las madres en esta etapa o de los padres, es la lucha para que el niño coma. Bien, que ella que le quiere hacer comer verdura, que le quiere hacer comer carne, que le quiere hacer comer lácteos y el niño no come, no le interesa. Bueno, es característico de esta etapa preescolar y escolar porque hay un crecimiento amesetado, bien, que está creciendo pero a velocidad irregular. Entonces por ahí, con que coma pequeñas cantidades pasa a ser suficiente, o tiene momentos irregulares, por ahí come una comida bien y la otra comida come muy poco, o se la pasa jugando, pero siempre y cuando se evalúa a ese niño el crecimiento sea armónico, o sea, se mantenga, digamos, entre 2 percentilos de forma estable, quiere decir que está todo bien. Ahora si vemos que ese niño, que además que la madre cuenta esto, que juega, que no come, lo que sea, y vemos que ese niño lo hemos evaluado el mes pasado y estaba acá, y lo evaluamos este mes y está en un percentilo más abajo, quiere decir que ahí sí hay un problema, que si nosotros lo dejamos va a salir del crecimiento normal y va a empezar a tener bajo peso y con el tiempo también va a empezar a tener baja talla. Bien, ahí es donde ustedes tienen que poner el alerta, ahí es donde tiene que funcionar como sistema de atención primaria de la salud. Bien, atender a esas situaciones, porque si yo lo evalúo al niño una vez y lo veo, primero lo he visto acá, después lo evalúo, lo veo acá y digo, no, pero está normal, después lo veo acá, pero está normal, porque para la teoría está normal, está dentro de los percentilos. Esta es una tabla de velocidad de crecimiento, pero también está percentilada, así que la podemos usar para pensar esto. Y lo vemos y decimos que está normal, chao, me desentiendo, no me importa, pero si vemos que, si nosotros analizamos, hacemos una curva de todas las evaluaciones que hemos hecho y vemos que la curva es así, que se aleja de la media, no hay que ser adivino para saber que la próxima vez que lo evaluemos va a estar acá, por fuera de lo normal, bien, en la desnutrición. Entonces ahí es donde hay que tener el alerta y saber cuando hay un problema de crecimiento. Mientras el niño diga lo que sea, bueno, la madre que no come, pero que come a veces, pero que está creciendo armónicamente, que su curva de crecimiento se mantiene paralelo a los percentilos, está todo bien. Bien, eso es lo importante. Así es como se evalúa el crecimiento. Que, como ya venimos diciendo, es una etapa donde mayor cantidad de nutrientes va a necesitar en relación al kilo de peso. Bien, va bajado un poco del primer año de vida, pero sigue siendo muy elevada, más elevada que el adulto. Y
¿Por qué? Como decíamos que está, además de para mantenerse, necesita el extra, el plus de calorías para crecer. Por eso también es que hay un mayor riesgo de deficiencia. Mientras que un adulto lo podemos poner en ayuna, como alguna vez hemos hablado, porque, por ejemplo, no sé, o ya vamos a hablar cuando veamos dietoterapia, en la intervención quirúrgica que se lo pone en ayuna y comienza la dieta líquida, la realimentación. En un niño hay muchos riesgos ante estas situaciones. ¿Por qué? Porque requiere una mayor cantidad de calorías, una mayor cantidad de nutrientes, es una situación más crítica y además está en crecimiento. Entonces todo este proceso es mucho más delicado. A ver, esperen que creo que estoy acá. No, estaba viendo si tenía que aceptar a alguien. Bueno, también va a generar un mayor impacto de los desequilibrios en cualquier situación como una deshidratación. Por eso a los niños, bueno, esto ya es muy de la clínica lo que les voy a decir, pero cuando un niño está con diarrea, cuando está con vómito, lo que se hace es que se queda internado, o sea, se tiene una internación, se queda bajo control 4 horas para que se lo rehidrate, para ver si la situación no empeora. En cambio, un adulto no, jamás. Al adulto siempre se lo manda a la casa, se le dice, toma algo, hidratate después de cada deposición, etc. ¿Pero por qué? Porque el impacto de cualquier desequilibrio no es tan grave. En un niño muy pequeño, una deshidratación puede incluso ser mortal. ¿Bien? Entonces, esa es la gravedad y la diferencia de las etapas fisiológicas de la vida. Y, como les decía recién, puede ser mortal o puede generar secuelas irreversibles. Bien, sobre todo a nivel neurológico, a nivel cognitivo, hay que tener mucho cuidado con las situaciones, los desequilibrios. Bien, las descompensaciones, las deshidrataciones, pueden incluso generar secuelas irreversibles y, al igual que la anterior, por supuesto, continúa la formación de los hábitos. Como verán acá un niño que está comiendo, pero está viendo tele. Que por supuesto no es lo ideal, no es la forma ideal para que se formen los hábitos alimentarios. Luego continuamos con la adolescencia. ¿Qué características para ustedes tendrá la nutrición en un adolescente? A ver si alguien me hace un aporte. ¿Qué características van a aparecer en la adolescencia? Y en la adolescencia, profe, en esa etapa de crecimiento, los chicos tienen mayor consumo de energía y gastan más calorías. Bien. Por el desarrollo y por el tipo de actividad también que tienen. Bien, eso desde el punto de vista de las necesidades energéticas y de nutrientes. Y después ahí decía la compañera en el otro grupo que aparecen las comidas chatarra. Espérame, todavía no lo lleves. A ver. Todavía no. Espere que estamos acá silencio unas compañeras que estén se olvidó el micrófono. Bien. Exactamente, los dos aportes que han hecho están correctos. En una etapa que comienza de nuevo, sobre todo a partir de la pubertad, que yo ya les había mostrado, que era más rápido, comenzaba antes en las mujeres y más o menos entre 1 y 2 años después en los varones, y que va a ser una etapa caracterizada por un aceleramiento del crecimiento, un aumento del peso, un aumento de la talla, que hasta ahí todo bien, un aumento de la grasa corporal, bien, la aparición de los caracteres sexuales secundarios, aumento de la grasa corporal, que va a ser diferenciado, va a tener una diferenciación sexual, lo que nosotros le llamamos un dimorfismo sexual, que quiere decir que va a ser distinto a los varones de las mujeres, donde la aparición de la adolescencia, de esta etapa de crecimiento, digamos, de esta etapa de camino hacia la adultez, va a estar marcada en el hombre por un aumento principalmente de la masa muscular, por muchos otros cambios que no vamos a entrar en detalle porque por ahí no hacen a lo nutricional, que es lo que a mí me interesa. Bien, pero desde el punto de vista nutricional, lo que va a aparecer fuertemente, además del aumento del peso y de la talla, del tamaño corporal, va a ser el aumento de la masa magra corporal, de la masa muscular.
Esto se va a traducir en un mucho mayor consumo de calorías, en una necesidad así fuerte de alimentos, de energía, que seguramente las madres de hijos adolescentes lo van a saber de lo que estamos hablando. Bien, y en las mujeres también se va a producir este aumento corporal, también va a aumentar la masa muscular, pero en mucha menor cantidad. Y lo que sí va a aumentar en una mucha mayor cantidad va a ser la cantidad de grasa corporal, bien, que se va a depositar principalmente en la zona femoroglútea, es decir, en la zona de los muslos y los glúteos, y que va a tener, de acuerdo a las teorías biológicas, una función evolutiva de ser una grasa que le va a permitir posteriormente a la mujer amamantar, o que va a ser una grasa que va a ser la materia prima de la energía que va necesaria para la leche materna que va a producir para su hijo. Bien, y eso va a tener algo muy negativo, que es que va a ser muy difícil de utilizar esa grasa en los no casos de amamantamiento. Bien, que va a ser, por ejemplo, muy difícil que una mujer baje esa grasa corporal de los muslos y los glúteos, porque es una grasa que solamente está programada para utilizarse en el momento de la lactancia materna. Bien, entonces esa va a ser la característica, pero sí va a haber un fuerte aumento del tejido graso, del tejido adiposo, sobre todo en las mujeres en esta etapa. Va a haber una diferenciación entre hombres y mujeres, bien, a nivel físico, que si uno los ve cuando son niños corporalmente, es difícil distinguir un varón y una mujer, más que nada, más que por el pelo, por ahí los aros y esas cosas que son culturales, pero acá, a partir de la adolescencia, ya va a haber una diferenciación física, un dimorfismo sexual. Bien, van a aparecer distintas caracterizaciones, que por supuesto no quiere decir que va a tener que ser exactamente igual para todos, ya lo vamos a ver en obesidad, sino que va a ser una tendencia, bien, pero puede haber mujeres que tengan un cuerpo más con rasgos digamos que se le dan al varón, como espaldas anchas o pocas caderas, o viceversa, puede haber un varón que tenga también unas caderas grandes, digamos, con tejido adiposo y espaldas chicas. Esto no es absoluto lo que voy. Y por supuesto todo esto va a implicar en un aumento en los requerimientos de nutrientes, de proteína, de hierro, de calcio, de todas las vitaminas y los minerales, porque imagínense, el cuerpo es básicamente un lío que está en aumento, y no solamente que está en aumento, sino que está en modificación, en transformación. Entonces, por supuesto, van a aparecer muchísimos problemas psicológicos. Bien, que eso está recontra estudiado por la psicología, que los adolescentes están sufriendo todos los duelos, el duelo por el cuerpo de la infancia, el duelo por los padres de la infancia, y así, y que todo eso impacta a nivel psicológico, y es habitual que digamos, aparecen los cambios, además de los cambios hormonales que también tienen del proceso de crecimiento. Bueno, aparecen un montón de cambios en el comportamiento, y esos cambios en el comportamiento van a afectar lo que venimos hablando nosotros siempre, que van a ser los cambios en los hábitos alimentarios. ¿Bien? ¿Qué problemas nutricionales van a afectarlo? Ahí lo había dicho una compañera. Muchos problemas nutricionales. Aparece con fuerza. A ver, esperen un segundo. Vamos a aceptar ahí a alguien que llega muy tarde, Daniela Paimas o algo así. Aparecen muchos problemas. Acá yo nombro algunos, ¿bien? Ausencia del desayuno, salteo de las comidas en general, mucho picoteo, mucho consumo de los snacks, papitas, palitos, chisitos, que van a tener una característica muy particular, que van a ser, en su gran mayoría, calorías vacías, que van a aportar una excesiva cantidad de calorías y no van a aportar ningún nutriente. En muchos casos van a ser ricos en grasa, ricos en azúcares, ricos en sal, ricos en harinas refinadas, bien, todo lo que venimos hablando. Por ahí va a ir el picoteo, que además son adictivos, no es que están hechos para que uno pueda comer,
y que nunca se sienta totalmente lleno. Uno puede comer un paquete de papitas y no dice, uff, cómo he comido, no doy más, jamás, bien, porque están hechos de esa manera para, al contrario, generar la necesidad de seguir comiendo y de comer en mayor cantidad. Van a aparecer el uso excesivo de bebidas gaseosas, sobre todo de las que contienen cafeína y azúcar, como la Coca-Cola, que bueno, también van a tener un impacto muy negativo a nivel del metabolismo y que van a sumar negativamente a esta epidemia de sobrepeso y obesidad que se está viviendo desde la infancia. Aumento de las comidas chatarras, del fast food, va a aparecer el alcohol en el consumo de los adolescentes y también va a aparecer algunas dietas de moda como el veganismo, dieta de la luna, que no sé si ella es muy viejo, la dieta de la luna, pero sí la keto. Puede aparecer algunos hábitos que son negativos también, como por ejemplo el consumo excesivo de proteínas, la necesidad, el consumo de los suplementos deportivos, sobre todo los que entrenan. Bien, ahora también van a aparecer también los trastornos alimentarios, los trastornos de la conducta alimentaria no específicos, la bulimia, la anorexia. Ahora también aparece la vigorexia, que es este trastorno del cuerpo, bien, de la necesidad de tener siempre más masa muscular. Muchos problemas que van a aparecer y que van a estar relacionadas con esta etapa que es muy compleja, pero que esto es lo que ustedes tienen que saber. Pregunta del parcial. Yo le voy a preguntar cuáles son los nutrientes, por ejemplo, cuáles son los problemas nutricionales. Yo sé que esto es lo que más les gusta a ustedes. ¿Cuáles son los problemas nutricionales que afectan? Y ustedes me van a decir, estos son los problemas. Ahora, si yo le digo cuáles son las características, estas son las características, ¿bien? No es lo mismo hablar de características de la etapa que hablar de problemas en esta etapa. ¿Queda claro? Por supuesto que va a haber incumplimiento de las leyes alimentarias. Voy a tratar de apurarme para... Incumplimiento de las leyes alimentarias. Luego aparece la nutrición en la adultez. Bueno, acá hemos puesto unas panzas porque es una característica de la gran mayoría de los adultos, de todo lo que llegamos a la edad adulta, de que aumentamos de peso. Esto está relacionado con que generalmente durante la infancia y la adolescencia tenemos un metabolismo muy privilegiado, la gran mayoría. Entonces podemos comer y más difícil que engordemos. En que todo este proceso decae cuando llegamos a la edad adulta. Ya, pero le pasa a todos, ¿no? Incluso ese amigo que uno tiene que es súper flaco, que comía de todo, también aparece aumentando de peso, ¿bien? Porque es algo biológico que tiene que ver con una disminución del metabolismo, de la energía que gasta el cuerpo para funcionar, y que por lo tanto empieza todo ese exceso de calorías, ya no lo gasto, y empieza a aparecer como tejido adiposo en el cuerpo. Por supuesto que esto no es una regla, va a depender mucho de cuál sea el estilo de vida de que tenga ese adulto. Por supuesto, puede llegar en perfecto estado si se cuida, si hace actividad física, ¿sí? Etcétera. Bien, pero en general estamos hablando que mayoritariamente es una etapa de aumento de peso. El estado nutricional, entonces, ¿cuáles van a ser las características de esta etapa? El estado nutricional va a depender de la alimentación que se tenga, ¿bien? No es una regla que el adulto tiene que aumentar de peso, es una tendencia, podríamos decir. Entonces, eso también va a determinar sus necesidades fisiológicas. No es lo mismo alguien que realiza actividad física o alguien que tiene un trabajo sedentario o alguien que, no sé, tiene un trabajo de muchas horas o alguien que tiene un trabajo que trabaja cada 15 días y 15 días descansa. Todas esas condiciones van a afectar a la composición corporal. Y estos cambios fisiológicos también se van a traducir en cambios psicológicos. Bien, no piense que nosotros dejamos la adolescencia y ya no tenemos ningún mambo con el cuerpo, con la comida, no. Van a seguir apareciendo, quizá en menor magnitud o quizá de otra manera. Pero siempre también va a haber un duelo, que bueno, que ahora se habla de
esta etapa no me sale cómo es en los hombres, pero cuando, bueno, que tienen una especie de depresión de los 40, 45 años, ¿por qué? Porque se dan cuenta que ya han llegado a la adultez, que su cuerpo ya no es el mismo, que su estado físico no es el mismo y que lo que pueden hacer ya no es lo mismo. Bien, en muchos casos les pega negativamente y deciden hacerse los pendejos. Pero bueno, ese es otro tema. Pero la andropausia. La andropausia, muy bien, muchas gracias. Quiere decir que me están escuchando. Entonces, eso es para que ustedes vean que eso sigue afectando, ¿bien? Y va a haber dos factores muy frecuentes que van a aparecer en relación al aumento del peso, que uno va a ser el consumo excesivo de calorías y otro va a ser la escasa actividad física, que todo está relacionado con el estilo de vida. Generalmente el consumo excesivo de calorías venía desde la juventud. Bien, lo que pasa es que cuando uno es joven y tiene menos responsabilidades, tiene mucho mayor tiempo para realizar actividades que pues, en la etapa adulta todo eso desaparece y ya el tiempo empieza a hacerlo más escaso. Bien, entonces el consumo de ese excesivo se mantiene y aparece el exceso de peso. Bueno, por supuesto que los adultos va a variar mucho el requerimiento nutricional en función de todo esto que venimos diciendo, de las características, de la edad, del sexo, de la actividad física que realice, y es importante conocer cómo era el estado previo, si la malnutrición, por ejemplo, venía de antes, venía de la etapa juvenil, si ya existían patologías crónicas, y las condiciones socioeconómicas, ambientales y sociales en las que vive, todo eso, al igual que en las niñeces, va a ser determinante. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones nutricionales? Eso también, para el parcial. Si tiene un peso, bueno, va a depender en realidad del estado nutricional. Como decíamos, no todos los adultos necesariamente van a tener sobrepeso y obesidad, pero si tiene sobrepeso y obesidad, va a tener una tendencia a la hipertensión arterial, a la diabetes, al colesterol, a los triglicéridos. O sea, esos van a ser todos factores de riesgo de los que va a tener que cuidar. En esos casos se va a recomendar bueno, una ingesta de alimentos reducida, adecuada a su estado, para disminuir su peso y aumentar la actividad física. Reducir las grasas totales y sobre todo las grasas saturadas, que esas tienen un efecto aterogénico. Bien, eso ya lo vamos a profundizar cuando veamos todo lo que es enfermedades metabólicas. Incrementar las grasas insaturadas y monoinsaturadas, que son al contrario un efecto antiaterogénico. El aterogénico quiere decir que aumenta la aterosclerosis, básicamente. O sea que va a tener una tendencia a insertarse en las arterias y a generar enfermedades cardiovasculares. Mientras que los grasas insaturadas, poli y monoinsaturadas, van a ser protectoras, van a ser antiaterogénicas. Evitar los hidratos de carbono refinados, preferir los integrales, incrementar el consumo de hierro hémico, que se acuerdan que era el de las carnes, y de calcio, que va a ser distinto en las mujeres. Recuerden que las mujeres van a tener mayores necesidades de calcio que los varones, y de hierro, perdón, y evitar el exceso de sodio por la hipertensión arterial y el alcohol. Estas son recomendaciones nutricionales generales para la adulta, que aparecen perfectamente explayadas en las guías alimentarias para la población argentina, bien, con mayor o menor detalle, pero aparecen de alguna forma expresadas. Y finalmente, bueno, luego aparece la nutrición del anciano. Creo que ya estamos terminando, donde el estado nutricional del anciano, al igual que del adulto, al igual que de todas las etapas, va a estar relacionado con la calidad de vida que haya tenido. Bien, va a estar muy marcado por los hábitos, por el estilo, por dónde haya vivido, la zona, y por los recursos, y por los recursos no solamente económicos, sino los recursos emocionales o familiares que tenga, que van a ser clave en la etapa de los adultos mayores. Frecuentemente van a tener una menor ingesta y no van a llegar a cubrir los requerimientos. Estamos hablando de un determinado de un mayor porcentaje, bien, pero no quiere decir que sea total ni que sea absoluto.
O sea que va a haber casos que sí van a tener un mayor consumo de calorías. ¿Cuáles van a ser los factores limitantes? Algo clave que van a afectar a los adultos mayores va a ser el aislamiento social, es decir, la soledad, las limitaciones para interactuar con la familia o con los vecinos o con los amigos, ¿bien? Invalidez física en muchos casos, los desconocimientos, o sea, la falta de conocimiento sobre alimentación que existen, ¿bien? Las alteraciones cognitivas que van a aparecer con la edad o como consecuencia de las enfermedades y las limitaciones económicas, la falta de dinero que van a tener porque, digamos, a la escasa cantidad de dinero que tienen, se le va a sumar el alto porcentaje que van a destinar a la compra de medicamentos. Entonces, en general, la calidad de vida de los ancianos van a ser deterioradas y van a tender a empeorar, salvo excepciones, salvo donde haya un entorno familiar muy protector, muy positivo, que logre saltear todas estas limitaciones, todas estas barreras que van a ser propias de los ancianos. Bien. Bueno, Wendy, si querés, ¿cómo querés que hagamos? Bien, no. ¿Tenés un PowerPoint distinto o es lo mismo? Ah, bueno. Bueno, vos si querés, entonces vos andás hablando y decime si querés que pase al otro o está bien. Ah, sí, no. Dale, unite en el otro. Ahí se conecta Wendy en el otro Meet. Ahí la admito. Bien. Bueno, yo me apago mi... ¿Se escucha con eco o no? ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Bien. Bueno, hablemos un poquito de lo que es la nutrición en el embarazo, ¿bien? Siempre la adecuada alimentación de la mujer, ¿bien? Es muy importante para la gestación propia del bebé, ¿bien? Hay que tener en cuenta que cuando hay un inadecuado estado nutricional de la mujer en el embarazo va a impactar siempre de forma negativa en el feto, ¿bien? Entonces, una correcta alimentación lo que va a hacer es disminuir el riesgo tanto de bajo peso al nacer como la prematurez y las inadecuadas lo inadecuado en cuanto a lo nutricional a la madre y también al feto, ¿sí? Por eso es muy importante que en cada control durante el embarazo siempre haya una evaluación nutricional, ¿sí? Tanto de la alimentación, ¿bien? En la embarazada, en donde la educación alimentaria debe ser algo obligatorio en cada consulta que uno tiene con la obstetra, ¿bien? Para poder mejorar siempre las condiciones. ¿Cómo nos vamos a hacer una buena evaluación, bien, nutricional? Siempre vamos a tener que conocer el índice de masa corporal de la embarazada, ¿sí? Así como también la edad gestacional. Siempre, ¿por qué creen ustedes que es importante conocer la edad gestacional de la embarazada? Para saber el peso y el crecimiento del feto, del embrión. Si es que va desarrollándose acorde al tiempo que lleva el embarazo. Perfecto. Entonces, vamos a ir ahí dándonos cuenta si la alimentación que está teniendo la mujer, ¿sí? La embarazada, es adecuada o no para ver si su bebé está creciendo en óptimas condiciones o no. Bien, así como también otras cuestiones, si hay
una correcta ganancia de líquido amniótico, si es lo correcto lo que tiene el bebé, más el crecimiento de talla, más el crecimiento de peso. ¿Sí? Todo eso también vamos a ver en las evaluaciones. Muy bien. Bueno, acá como dice la diapositiva, y un incremento de peso en el embarazo siempre va a ser según el índice de masa corporal al comienzo, en donde lo normal en el embarazo, hablando en un embarazo normal, en óptimas condiciones, ¿sí? En una embarazada que ha empezado su embarazo con un índice de masa corporal normal, ¿sí? Lo ideal sería que suba entre 10 y 12 kilos, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes esto? Que es en una persona normal entre 10 y 12 kilos. En una persona obesa hasta 5 kilos. ¿Por qué no podrían subir más? ¿Por qué no es lo ideal subir más? El sobrepeso por lo general provoca algunas ciertas enfermedades durante el embarazo que afecta tanto la salud de la mujer, de la mamá, la salud del bebé, e inclusive puede provocar partos prematuros o daños en el bebé hasta muerte fetal. Por eso es importante cuidar el peso. Por ejemplo, la diabetes gestacional. Perfecto. En ambos MIT han hablado dos compañeras en donde han dicho algo muy, muy interesante, ¿bien? Porque una mamá que ya empezó un embarazo con sobrepeso, con obesidad, ¿sí? Sobrepeso siempre es recomendable hasta 7 kilos, como dice el Power, y la obesidad hasta 5 kilos. Es muy importante que no se suba más que lo recomendado. ¿Por qué? Porque empiezan otras alteraciones, ¿bien? Como algo que han nombrado como la diabetes gestacional, ¿sí? Perfecto. Bueno, ustedes saben que nosotros para poder realizar el índice de masa corporal, para poder sacar el índice de masa corporal embarazada es muy importante, como ya hemos hablado en otras clases o que lo ha nombrado el profe, ¿sí? Saber el peso, saber la talla de la mujer, ¿bien? Y como lo habíamos nombrado a lo de la edad gestacional, ¿sí? Que se lo toma a partir de la fecha de la última menstruación. Siempre la edad gestacional se hace de esa manera, ¿bien? Por eso es muy importante saberla. Y también a partir de la altura uterina, ¿sí? Bueno, para poder evaluar si es que la mamá está teniendo una buena ganancia de peso o no, ¿sí? Se va a utilizar, ustedes como saben, las gráficas, ¿sí? Las gráficas de índice de masa corporal en este caso y de edad gestacional. ¿Bien? En cuanto, a ver, ¿es importante una buena nutrición en el embarazo? Sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque su carencia va a repercutir en la maduración de nuestro bebé, ¿sí? Por ejemplo, el profe ha estado hablando del incremento de los diferentes nutrientes, ¿sí? En este caso es muy importante que, a ver, antes que eso, ¿qué es lo que nos dan a nosotras las embarazadas cuando comienza nuestra etapa? Ácido fólico. Ácido fólico. Ácido fólico. Y después hierro, en los segundo trimestre y tercer trimestre, hierro. Bien, siempre es recomendable el incremento del ácido fólico antes o durante la planificación de un embarazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto, ¿qué ayuda? ¿Saben ustedes para qué es importante el ácido fólico? El ácido fólico es el que ayuda a que se forme bien el cordón neural del embrión. Bueno, los dos estaban diciendo, bien. Lo que hace, aparte de que es una vitamina muy importante, sí, porque se encarga de una división celular, lo que hace el incremento del ácido fólico en nuestro cuerpo es ayudar a prevenir el defecto del tubo neural en el bebé. ¿Bien? Así como también el ácido fólico en el embarazo es muy importante el incremento de otros tipos de nutrientes. Bien, por ejemplo, ¿qué es lo que siempre nos recomiendan a las embarazadas comer
cuando nos dicen, aparte de las frutas y verduras, pero por ejemplo, ¿qué frutas siempre nos dicen? Ay, tenés que consumir esto para que el bebé nazca limpito. Así es la frase. Los cítricos. Los cítricos, bien, o sea, la implementación de la vitamina C, no solamente en la naranja, sino que también en otras frutas y verduras es muy importante, bien, más si no la consumen diariamente, porque, bueno, está distribuida en nuestras frutas y verduras, por ejemplo, frutilla, los que quieren otro tipo de alimentación, bien, las naranjas, el kiwi, el brócoli. ¿Podemos ir a la otra diapo, por fin? También es muy importante la ingesta de fibras, ¿sí? La ingesta de fibras, la ingesta de ácidos grasos, ¿bien? Que también lo van a ver en los 10 mensajes saludables, ¿sí? Que siempre menciona el profe en las guías alimentarias, ¿bien? En cuanto a las complicaciones, el embarazo presenta características únicas, ¿bien? Tanto en el punto de vista alimentario como en el punto de vista nutricional, ¿sí? Algunas complicaciones como pueden ser las náuseas y los vómitos, que es lo que se da, es muy común, es muy frecuente y que obviamente pueden llevar a problemas muy graves, ¿bien? Como habíamos hablado principalmente recién, la deshidratación es uno de esos problemas, ¿bien? Así como también, bueno, obviamente la disminución de volumen en cuanto al embarazo, ¿sí? Puede haber una pérdida de peso en la mujer, ¿sí? Bueno, para evitar esto, ¿sí? Los sabores y los olores suaves, hay que evitar estimulantes o irritantes, ¿sí? Prevenir la deshidratación, como ya lo habíamos nombrado, siempre muy importante remarcar la hidratación, la ingesta de agua en el embarazo, ¿bien? Y evitar las comidas ricas en grasas y, bueno, bebidas cola, que eso se da en las recomendaciones en la mayoría, ¿sí? No solamente en el embarazo, sino todos nosotros también, ¿bien? Siempre evitar las comidas grasosas para evitar ese sobrecargo estomacal, ¿bien? Bueno, otra de las complicaciones frecuentes en el embarazo es la pirosis. ¿Alguien sabe qué es la pirosis? ¿Nadie? Ajá. ¿Alguien más? ¿No? ¿Tiene la acidez, Wendy? Ajá. Bueno. ¿Lo han dudado o lo han dado por positivo? No, es la acidez. Sí, es la acidez. Exactamente. No, exactamente. La pirosis es la acidez estomacal, ¿bien? Es ese dolor ardiente o esa incomodidad en la parte superior, ¿bien? Que a medida que va pasando el tiempo durante el embarazo, va incrementando el volumen de la panza de la mamá, ¿bien? Hay mayor frecuencia de pirosis, ¿sí? Es muy frecuente, más al final del embarazo, por la presión del útero sobre el estómago. Bien, entonces eso que produce una relajación de nuestro píloro. Bien, entonces va a subir el ácido estomacal siempre, entonces va a producir la pirosis con más regularidad. Bien, para que no suceda esto, siempre va a haber recomendaciones alimentarias, bien, y que van a ayudar a aliviar los síntomas, como por ejemplo realizar comidas poco copiosas a lo largo del día, bien, consumir líquidos alejados de las comidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que evitar también ese sobrecargo estomacal. No consumir bebidas ni alimentos irritantes, ¿sí? Siempre recomendamos a las mamás no tomar café, mate o las comidas condimentadas muy fuertes o comidas picantes o alimentos fritos, ¿bien? También podemos evitar las comidas grasosas de difícil digestión, bueno, las gaseosas o las bebidas carbonadas que
con mucho gas, ¿sí? Y evitar la posición horizontal inmediatamente luego de las comidas, ¿bien? O sea, dar un tiempo al estómago que haga su proceso, ¿bien? Quedar siempre en posición sentado, semisentada, ¿sí? Y otra de las complicaciones frecuentes, no sé cómo estamos de horario, otra de las complicaciones frecuentes, sí, es la constipación, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es tan frecuente? Por una acción de las hormonas y de los cambios fisiológicos del embarazo que a las mujeres le produce esta constipación. ¿Por qué? Porque el tránsito intestinal comienza a enlentecer. Bien, entonces ahí se identifica la presencia de la constipación. Entonces nosotros a la mamá le vamos a empezar a recomendar diversas cosas. Por ejemplo, consumir frutas y vegetales todos los días, ¿sí? Bueno, hasta ya terminamos, ¿no? Igual ya pasó la asistencia y vos, Wendy, podés seguir terminar la clase, por favor, no hay problema. Yo ya paso por el chat el link de asistencia. Bueno, seguimos hablando de la constipación. ¿Bien? Entonces, las recomendaciones que nosotros les vamos a dar a las mamás son, por ejemplo, el consumo de frutas y vegetales todos los días, ¿sí? Incorporarlas en los diversos momentos de la alimentación, en el almuerzo, en la cena, utilizarla como colación es muy importante, ¿bien? Siempre remarcando que hay una diversificación en cuanto a su consumo, ¿bien? Tratar de consumir bastante variedad, ¿sí? En cuanto a forma, en color, característica, no solamente en fruta completa, sino pueden consumirlos, pueden consumirlos frescos, en compota, ¿sí? Como jugos, en licuados, ¿sí? Porque no siempre nos gusta así, al natural, ¿bien? Entonces, tratar de incorporarlas de diferentes maneras. Bien, también hacer hincapié, y siempre creo que el profe, como siempre lo hace, el hincapié, y se va a seguir hasta el final, el incremento del agua, ¿sí? La importante hidratación, ¿sí? Siguiendo, obviamente, la sensación de la sed. Siempre que haya sed, agua, ¿bien? Incorporar o aumentar también el consumo de cereales, ¿bien? En sus diferentes formas, integrales, ¿sí? Como en pan integrales, en pan negro, ¿bien? Y la incorporación de las frutas desecadas, también como las ciruelas, las pasas de uvas, también al natural, en compota, en jugo, ¿sí? Y otra de las recomendaciones, tomar jugos de compota de frutas desecadas bien fríos en ayuno. Muy importante. ¿Bien? Bueno, a ver, bien, perfecto. Hacemos siempre hincapié en el círculo, ¿sí? Bien, en donde, como ya ha explicado el profe, siempre el punto medio es la hidratación, bien, el consumo de la mujer de los diferentes nutrientes, de la ingesta de las frutas y verduras, bien, siempre recomendarle a la mamá tratar de hacer una dieta en base a los alimentos que a ella le guste, va a ser mucho más fácil incorporar, ¿sí? Y de a poco, así como también, como el profe ha hecho referencia de la incorporación lenta de diversos alimentos en las distintas etapas, ¿sí? Es para poder después generar es importante que se lo consuma también, ¿me entienden? Por casada. No consumo fruta, verdura, no consumo distintos tipos de alimentos, ¿bien? Eso en mi casa no se compra, eso en mi casa no se cocina, eso en mi casa no se hace. Seguramente cuando sea la etapa del inicio de la nutrición en el niño, tampoco lo voy a
tampoco lo voy a generar al hábito al niño, porque yo no lo hago, entonces eso no se hace. Es muy importante también en el embarazo ir de a poco incorporando los distintos alimentos que no se consumía previamente. Bien, bueno, siempre destacar la actividad física en el embarazo, bien, el bajo consumo de sal. Generalmente en el embarazo lo menos que se pueda. ¿Por qué? Porque vamos a prevenir también distintas enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a prevenir precisamente en el embarazo? La hipertensión Al no consumir, arterial. Ajá, la hipertensión, perfecto. Y eso va a evitar ¿qué? Una aparición de ¿qué patología? Eso. Preeclampsia. Exactamente, la aparición de la preeclampsia en el embarazo, ¿sí? Entonces, al haber una disminución de sal en la ingesta de las comidas, vamos a evitar el aumento de presión arterial, vamos a evitar la preeclampsia o la eclampsia y vamos a evitar que haya un parto prematuro en el niño. ¿Bien? Perfecto. Bueno, y siempre destacando también, por ejemplo, en la ingesta de cereales, en arroz, avena, cebada, maíz, trigo, ¿sí? En sus diferentes formas, los derivados de harina, ¿bien? ¿Por qué? Porque en este grupo se caracteriza mucho el aporte de la energía, ¿sí? Y también de las vitaminas B. Bien, en cuanto a las frutas y verduras, ¿sí? En este grupo, así como también en todas las variedades, ¿sí? de frutas naturales y jugos naturales, ¿sí? Las frutas y verduras son fuente de vitaminas y minerales, así como también de fibra, entonces también vamos a evitar la constipación en el embarazo. Bien, en cuanto a lo que es leche, yogures y quesos, ¿sí? En lo que es este grupo de lácteos y derivados, bien, es necesario destacar que no se incluyan los productos grasos derivados de la leche, ¿sí? Que en este caso sería la manteca y la crema, bien, algo que últimamente se está consumiendo mucho, que es la crema, por ejemplo, para realizar los diferentes tipos de comidas, ¿sí? Y después, en cuanto a la carne y los huevos, ¿sí? Considerar todas las carnes de tipo animal, ¿bien? Igual que los huevos, pero principalmente la carne son fuente importante de hierro de alta absorción, ¿bien? Como así también de zinc. Entonces es importante su ingesta, como habíamos dicho, aparte del suplemento de hierro que se da en las embarazadas para el desarrollo óptimo del tubo neural, es importante que a través de la alimentación también se lo ingiera, ¿sí? En cuanto a los aceites, frutas secas, semillas, ¿sí? Y grasas, si bien este grupo incluye diferentes productos como son los aceites vegetales y las grasas, sí se destaca las diferencias nutricionales que tienen los distintos tipos de alimentos, ¿bien? Pero principalmente este grupo aporta lo que sería energía, en particular los aceites vegetales y las semillas, que aportan vitamina E y todos los ácidos grasos esenciales que necesita la embarazada. Bien, bueno, en la parte de los azúcares y los dulces, que está en menor proporción en nuestro círculo, bien, este grupo de alimentos, sí, su uso no es necesario para la adecuada alimentación en realidad, todos lo sabemos, pero sí su consumo moderado y ocasional no debería ser de mayor preocupación, ¿sí? A pesar de que este grupo aporta energía, pero no es una fuente de nutrientes esenciales, ¿sí? Que lo podríamos obtener en otros alimentos mucho más saludables. ¿Bien? Bueno, no sé qué. Y esa es la última. Perfecto. Buenísimo. Muy bueno, Wendy. A ver, ¿tienen alguna duda o quieren que hablemos rápidamente del parcial? Me interesa eso. Sí, el parcial.
Sí, pero no multiple choice. Bueno, qué suerte que para eso se queda. Esperen que estoy cerrando un poco la... Va a ser presencial a través del campus, con preguntas secuenciales, es decir, van a ir apareciendo de a uno y tienen que responder y no se puede volver atrás. ¿Bien? Es una cuestión de, de logística. Entonces tienen, para evitar cualquier inconveniente, malentendido, a todos les va a aparecer preguntas diferentes, digamos, hay un banco de preguntas, y van a tener preguntas distintas en distinto orden. Entonces, por eso es que no se puede volver atrás. El número... No, van a ser voy a tener 2 aulas. Bien, ya nos vamos a organizar nosotros, vamos a tener el aula magna y el aula en la que estamos. Y vamos a tener 2 grupos. Bien, igual el examen va a ser corto, más o menos va a ser 1 minuto y medio por pregunta. Bien, para que ustedes distribuyan el tiempo y aprovechen. No sé exactamente el número de preguntas, ya lo voy a determinar, pero calculo que pueden ser 25. ¿Qué más? Eso básicamente. Lo más importante que ustedes tienen que saber es que las preguntas van a aparecer de a uno y va a ser secuencial. Una vez que pasan no se pueden volver. Entonces tienen que distribuir, tratar de no pasarse de 1 minuto y medio por pregunta. Y en las que sepan bien, ganar ahí tiempo y pasar rápido. Igual ya lo conocen el sistema, cómo te va indicando el tiempo, todo. ¿Qué otra cosa quieren saber? ¿Va a tener? Sí. Por las dudas, si llega a poner ejercicios, ¿podemos llevar una calculadora? Sí, eso es bien. Va a tener preguntas de multiple choice, pero como justamente los prácticos es para que yo mostrarle qué tipo de preguntas. No es que tienen que elegir una... algunas son que tienen que elegir una opción, otras son que tienen que elegir varias opciones. Bien, y en las que tienen que elegir varias opciones, es importante que no elijan todas, porque ahí la pregunta vuelve a 0. Bien, porque se entiende eso, ¿no? Nunca se puede... Si esas respuestas son negativas para esa pregunta, entonces vuelve a 0. No es que tenga un examen con puntaje negativo. Si se equivocan, digamos, la pregunta le suma. Si, por ejemplo, han respondido 2 de 4 respuestas que eran correctas, tienen medio punto. Bien, ahora si han respondido las 4 más otras 4, la pregunta vuelve a 0. Bien, eso es así. Entonces hay múltiples choice simple, que es una respuesta, y múltiples choice de varias respuestas. Hay preguntas que son para emparejar, que se dice, por ejemplo, como era en el práctico, hidratos de carbono energéticos, grasas energéticas, proteínas estructurales, por ejemplo, ¿bien? O sea que tienen que elegir, emparejar las opciones. Y también hay preguntas de cálculos, de calorías, de índice de masa corporal. Entonces sí tienen que llevar la calculadora. Lo ideal es llevar la calculadora. Bien, el examen va a ser entre las 13 y las 15. Vamos a ver cómo nos organizamos en el aula, capaz que dividimos en 2 grupos y hacemos un solo turno, o capaz que hacemos un turno primero y otro después. Pero ustedes calculen que entre las 13 y las 15 va a ser igual el examen es mucho más corto, dura más o menos 30 minutos, pero hasta que tomemos asistencia, todo eso demora un tiempo. Bien, tienen que saberse los cálculos del índice de masa corporal, las calorías, así como el Padre Nuestro, como en el mismo horario de la clase. El lunes 23, el mismo horario de la clase. Bien, ¿alguna otra duda que tengan? Ahora yo les voy a subir este apunte. Con este tema ya cerramos el primer parcial. Le vamos a subir la clase, bueno, la clase ya está subida, el apunte acá de embarazo. Y bueno, y por ahora nada más.
no sé si ya voy a buscar de algunos apuntes, pero es más bien sencillo la parte de las otras, del ciclo vital, de las otras etapas del ciclo vital. Por ahí la más compleja es esta, vamos a subir el apunte, y es la que más nos interesa que sepa. Bien. Profesor, el tema 3 tiene apunte porque solo encontré el power del... Espere, Elizabeth, que están hablando en el otro grupo. Sí, tiene apunte y ya lo subí. Ah, bien. Es un capítulo del libro, que además de todo lo que es nutriente y eso, sirve para la unidad 1 que habla de las leyes de la alimentación. Bien, o sea que quedaría solo subir el apunte de este tema que es la unidad 4. Sí. Bueno, gracias. Lizarra. Sí. Profesor, disculpe, algo más porque me tengo que retirar. No, nada más, que pasen por la asistencia. Ya solo se quedan los que quieren, los que tienen dudas y que estamos hablando del parcial. ¿La asistencia la va a pasar usted por WhatsApp? Ya la pasé por el grupo. Ah, bien. Ahí está el link. Bien. ¿Qué les estaba diciendo? Me enfoco en las dos cosas, en la clase y en el apunte. Lo más importante es lo que yo digo en la clase, o en este caso lo que también ha dicho la ha aportado Wendy, el tema del embarazo, ¿bien? Estaba muy interesante, pero que todo se refuerza, ahí está la esencia, digamos. Después se refuerza con texto, porque, bueno, en el caso de que no hayan tomado apuntes, lo que dice el PowerPoint es muy poco y nada. En el PowerPoint dice letras, palabras, no sé. Y estudian del PowerPoint al piste, porque es como que eso está casi en jeroglífico, son palabras, son unas ayudas de memoria para que a ustedes les sirva de esquema, pero lo importante es lo que uno habla y lo que uno habla creo que es lo más importante. Y también, porque se pasa algún detalle, los apuntes. Bien. Pero todas las preguntas están relacionadas con cosas que hemos dicho en clase. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Profesor, quería saber las condiciones para promocionar la materia. Aprobar los dos parciales con 6, el 75% de los prácticos y el 75% de la asistencia. Bien, gracias. Había un trabajo para presentar en el campus que cerró el lunes a las 7 de la tarde. No sé qué hora cerró, yo entré a las 7 de la tarde y estaba cerrado. A ver, espérenme un segundo. ¿Quién? Acá, Guillermo Sarabia, ¿qué pregunta? Sí, le preguntaba porque había un trabajo para hacer en el campus hasta el lunes, me figuraba. Sí. Yo entré a las 7 y parece que cerró a 6:30. Sí. No lo puedo hacer. Bueno, eso ya ese trabajo estaba extendido, todo, así que nada, queda ahí sin hacer, que el no hacer es desaprobar. Bien, tiene un margen porque puede desaprobar hasta un 25% de los prácticos. Ok. Bien, gracias. De nada. ¿Qué más? ¿Profe? Sí. ¿Carga algún trabajo práctico ahora? Ahora no voy a cargar, ya voy a subir un pequeño práctico evaluativo de esto, a manera que les sirva de manera orientativa también para el parcial, para practicar, pero lo voy a dejar abierto. No va a ser para ahora. Esa ha sido mi compromiso de dar la clase hoy, pero no ponerles un práctico, ¿eh? Ya mañana lo subo y lo voy a dejar abierto un par de días. Gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra duda? Yo les aviso todo por grupo cuando suba el práctico mañana, no hay problema. La voy a dejar abierto un par de días, así no lo tienen que hacer en el fin de semana. Bueno, muchas gracias.
Y gracias, Wendy, también. Muy bueno el aporte y está interesante que lo... Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Wendy. Buenas noches. Buenas noches. En breve cierro la asistencia, ¿no? Les aviso para... En 2 minutos más ya cierro la asistencia. Sí. Salgan por favor ya todos de la clase si hablamos con Wendy.